Bueno, gente, espero que anden muy bien. Lo que hoy vamos a ver es básicamente ecuaciones cuadráticas, algunos conceptos básicos, ¿sí? Cómo graficar esas dichas funciones de manera lo más eficiente posible y cómo tener su dominio, imagen, intervalo de crecimiento y decrecimiento y toda la historia. Después vamos seguramente suba otro video, ¿sí? Donde ponga ejercicios un poco más rebuscados, ¿sí? Pero ahora el principal objetivo de este video es que ustedes se lleven los conceptos mínimos de funciones cuadráticas. ¿Sí? Bien. Toda función cuadrática se puede escribir de la siguiente manera. A de x cuadrado más b de x más c. ¿De dónde? C es el término independiente. Este es el término independiente. Básicamente es la ordenada, es decir, donde corta el eje Y. Es básicamente lo que me dice esto. ¿Sí? Era lo que es la ordenada en la recta. ¿Sí? Bien. Después, el término A es el coeficiente principal, que puede ser cualquier número, pero siempre tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque si llega a ser igual a cero, esta parte se cancelaría y nos quedaría solamente esto, que básicamente es una función lineal. ¿Sí? Habiendo dicho esto, les recomiendo ver el video de funciones lineales que subí en su momento. Bien, ahora, este término A, vamos ahora a entender, a seguir entendiendo los distintos parámetros que puede tener una función cuadrática, una parábola. Bueno, en principio, este número A, ¿sí? Puede ser o positivo o negativo. Si es positivo, ¿sí? La parábola va a estar contenta, o sea, va a tener esta forma. ¿Sí? Lo de los ojitos es un chistecito, pero bueno, para que se entienda. Y si es negativo, va a estar triste. La parábola va a tener este sentido. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que ustedes ya de un simple vistazo saben qué sentido va a tener la parábola. Si va a estar contenta o triste. Eso es muy importante. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de las parábolas? Básicamente, lo que tenemos que saber de las parábolas, ¿sí? Es que pueden tener o no raíces. ¿Sí? Como esto es básicamente una función polinómica, ¿sí? De grado 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la x de mayor grado es esta, que es de grado 2. Puede tener una raíz, dos raíces o ninguna. ¿Qué es esto de raíces? Es dónde corta el eje X. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos el eje X y el eje Y. Y tenemos, por ejemplo, una parábola, puede ser de este estilo, así. O, tranquilamente, puede ser de este estilo. Pero cualquiera de estas dos opciones cortan dos veces al eje X. Después vamos a ver cómo nos damos cuenta, pero esto sería una opción, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿por qué? Porque corta acá, corta acá, corta acá o corta acá. Es más, este sería, por ejemplo, cuando el A es menor que cero y este es cuando el A es mayor que cero. Vamos a escribirlo más bonito, ¿sí? Por el sentido que van las ramas. Ahora, ¿qué otra cosa importante tenemos? Es más, este es el caso donde corta dos veces, ¿sí? Casi me adelanto. ¿Qué otro caso tenemos? Por ejemplo, este caso. Tenemos al eje X, al eje Y, y por ejemplo tenemos una parábola que hace esto.
que toca el eje X y después va de vuelta para arriba, ya sea de este lado, o sea, con las ramas para arriba, más que de este lado, o con las ramas más para abajo. Aquí solamente tiene una raíz, porque toca el eje X y se va. ¿Sí? Es como que rebota, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos un tercer caso donde no corta en ningún momento al eje X. Podría ser, por ejemplo, este caso, o podría ser, por ejemplo, un caso como este, que van así las ramas para abajo. Ahora, ¿qué otra cosa tienen en común todas las parábolas? Tienen en común algo que se llama eje simetría. Todas las parábolas tienen algo que se llama eje simetría. ¿Qué es esto? Es básicamente una línea imaginaria, ¿sí? Si lo quieren ver así a lo bestia, donde lo único que hace, y porque haga una sola cosa, no quiere decir que sea poco importante, es partir a la parábola en dos mitades iguales, casi como un espejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo, a partir del eje de simetría, ¿no? Me muevo un lugar para acá y me da esta altura, me tengo que mover una unidad por acá y también me va a dar esta altura. Por ejemplo, si esto es 4, va a valer para los dos 4. Por ejemplo, si en este caso, si yo me moví cierta distancia de aquí a aquí y obtuve la raíz de aquí a aquí, también tengo que obtener la raíz. ¿Sí? O sea, es la misma distancia, ¿sí? Parte básicamente la parábola en dos partes iguales. Ahora cuando veamos ejemplos prácticos, lo van a entender más. Pero lo importante por ahora es eso, que el eje de simetría parte a la parábola en dos partes iguales, en dos partes simétricamente iguales, ¿sí? Bien. Y otro tema muy importante es nuestro bendito vértice. El vértice es el punto más bajo o más alto de cualquier parábola. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, el vértice es este que está acá, que es el punto más alto. Acá, por ejemplo, el vértice es el punto más bajo. O sea que depende del sentido de las ramas, ¿sí? Si las ramas van por arriba, o sea, si el coeficiente principal, es decir, el factor A, es mayor que cero, ¿sí? Va a indicar el punto más bajo, el vértice. En caso que sea negativo, va a indicar el punto más alto, ¿sí? Bien. Esto es básicamente muy por arriba cada uno de los parámetros. Igual quédense tranquilos que vamos a ver ejemplos y vamos a repasar de vuelta cada uno de los conceptos para que se entienda, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a partir con el primer ejemplo. Y igual 2x cuadrado más 4x menos 6, ¿sí? Entonces te piden que hagamos la gráfica, haciendo obteniendo las raíces, el eje de simetría, el vértice, ¿sí? Es más, si piden graficarla y no les dicen que obtengan todo eso, igual lo tienen que obtener, ¿sí? No, no, esto no se hace con atar a valores así nomás. Bien, lo primero que vamos a intentar obtener son las raíces, es decir, dónde corta el eje X. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Sí? Es muy simple. Lo que se hace es usar esta fórmula. X12 la famosa fórmula de Bhaskara. Más de uno lo habrá visto por lo menos 1 millón de veces, espero, y si no, bueno, se las presento. Es esta. B cuadrado, perdón, menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Está bien? Obviamente nosotros identificamos que es una parábola porque tengo el coeficiente de X al cuadrado. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Lo primero que tenemos que hacer es poner cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, ¿sí? Acuérdense en que el término A es el que multiplica al X cuadrado, ¿sí? Es más, muchas veces yo a mis alumnos les hacía escribir
la fórmula, la expresión general más que la fórmula de la palabra, y igual a x cuadrado más b de x más c. Entonces, ¿qué les decía? A ver, ¿qué número es el que está multiplicando al x cuadrado? Es el a, ¿ven? Bueno, acá pasa lo mismo, el a es el que está multiplicando el x cuadrado, es decir, 2. Bueno, reemplazamos a la a por 2. El b es el que multiplica a la x solita, ¿ven? Que es este que está acá. Este b, en el caso b es 4, ponemos 4. Y el c es menos 6, que es el término independiente. Muchísimo cuidado con los signos, ¿sí? Bien. El x12 es igual a menos b, que menos si b es 4, menos b es menos 4. Más menos, bueno, b cuadrado. Es decir, 4 al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 6. ¿Está bien? Todo esto sobre 2 por a. Es decir, 2 por 2. ¿Sí? Bien. Ahora, x12 es igual a menos b, es decir, menos 4, más menos b al cuadrado, que era 4 al cuadrado, me queda 16. ¿Está bien? Menos 4 por 2 es 8. Por 6 es 48. Menos por menos, o sea, menos 48. Menos por menos me queda más. Todo esto sobre 2 por 2 que me queda 4. Recomendación, yo nunca les voy a decir, cuando estoy acostumbrado, o sea, nunca yo les criticaría nada de la letra, porque mi letra es horrible. De hecho, estoy haciendo un gran esfuerzo para que sea más o menos legible. Pero sí, sean ordenaditos, todos los pasos, sepárense por renglón en el medio, si es posible dos, cuando trabajan con hoja cuadriculada. Sí, es mucho, muy importante eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ustedes les va a facilitar ver si hay algún error. Y lo mismo al docente lo va a corregir con más ganas. Porque si encima tiene que andar pensando qué paso salteó, si se entiende, si no, si lo hizo de casualidad, o adivinó, o realmente lo hizo bien, o no entiende lo que, a cómo llegó, ¿sí? Es mucho mejor que hagan paso por paso. Bien, eso es una recomendación, ¿no? X12 es igual a menos b, que bueno, en este caso sigue siendo menos 4, por supuesto, más menos. Fíjense, en 16 más 48 me queda 64. Bueno, la raíz de 64, todo esto sobre 4. Es decir, vamos a seguir acá a un costadito. X12 es igual a menos 4, más menos, la raíz de 64 es 8, sobre 4. X12 es igual a... Ahora, perdón. ¿Qué tiene esto de interesante? Fíjense en que acá tengo un más menos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esto puede tener dos soluciones. En este caso va a tener dos, ¿no? Pueden haber casos donde tenga una y en caso donde no tenga ninguna. Pero ¿cómo se obtendría la primera solución? Simplemente sumando menos 4 más 8, todo sobre 4. Esto es lo mismo, 4 sobre 4, o sea, que x1 es igual a 1. ¿Está bien? ¿Por qué acá arriba me quedo 4 y por qué menos 4 más 8 es 4? Después tengo el x2, que básicamente
es menos 4, y en vez de ahora sumar, se resta. Menos 8 sobre 4. Bueno, menos 4 menos 8 es menos 12. Sobre 4 es menos 3. Bien, acá tengo las dos raíces. Ahora, fíjense en lo siguiente. Esto quiere decir que dos cosas. Como la es positivo, porque es 2, que es mayor que 0, ¿sí? Fíjense, este el A es mayor que 0. Entonces ya sabemos que las ramas van para arriba, o sea, la parábola está contenta. Y sabemos que tiene dos raíces, ya que ya nos podemos imaginar, ¿sí? Vamos a... Fíjense, de un simple plumazo, ¿eh? Obviamente ahora vamos a hacer la gráfica más bonita, pero ya de un simple plumazo, nosotros sabemos que... Ah, encima es 1 menos 3, perdón. Una raíz es 1, si este es el eje X, ¿sí? La otra raíz es menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, acá. Son las dos raíces que tengo, el X1 y el X2. Y además sabemos, por ejemplo, que la ordenada es menos 6. Bueno, va ahí, queda por abajo. Pero al tener las dos raíces, ¿sí? Ya puedo determinar el eje de simetría porque justo está en la mitad de ambos, ¿sí? Si acá tengo 1, 2, 3, 4 unidades de distancia, el eje de simetría lo voy a tener en la mitad, o sea, en 2. Es decir, en este menos 1. ¿Por qué? Porque a partir de menos 1, si me muevo 2 lugares para la derecha, llego a 1, y si muevo 2 lugares para la derecha, llego al valor de menos 3. ¿Se entiende? Se respeta eso. Ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero fíjense en que de un simple plumazo ustedes ya pueden ver cómo va a ser la gráfica. Es decir, que el vértice les tiene que dar bien negativo porque como la ordenada está en menos 6, sabemos que va a ser algo así. ¿Sí? De un simple plumazo, sin hacer una sola cuenta en la tabla de valores. Ahora vamos a hacerlo mucho más exacto. Y vamos a determinar el valor del eje de simetría con la fórmula correspondiente. Pero de un simple plumazo ustedes ya pudieron, o se puede más o menos, ver la forma, o cómo va a dar la parábola. ¿Sí? Pero bueno, vamos de a poquito. Vamos a recapitular. Nosotros tenemos, ya obtuvimos las raíces, ahora vamos a obtener el eje de simetría. El eje de simetría, nuestro bendito eje, se obtiene de esta forma, con esta fórmula, menos b sobre 2 por a. De, pero vuelvo a insistir en el punto. Si nosotros sabemos que una raíz está en 1 y la otra en menos 3, acá tengo el 0, el 1, el 2 y el menos 3 acá, ¿sí? Ustedes fíjense en lo siguiente. Si, vamos de vuelta acá. Eh, perdón, menos 1, menos 2, ¿no? Entonces fíjense en lo siguiente, miren. ¿Qué distancia hay de menos 3 a 1? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, que es lo que les dije anteriormente. ¿Y dónde está la mitad? Justo acá. Entonces nuestro eje de simetría tiene que dar menos 1. Ahora lo vamos a comprobar. Vamos de vuelta. El eje es menos b. Si nosotros sabemos que b vale 4, ¿sí? Entonces, menos b me va a quedar menos 4. Y el a valía 2, entonces me queda 2 por 2. Entonces el eje es menos 4 sobre 4, es decir, menos 1, que también se puede escribir como x igual a menos 1. ¿Sí? X igual a menos 1, qué feos números que tengo, es nuestra recta paralela al eje Y. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? Ya tenemos el eje, ahora tenemos ya el vértice.
Algo que yo les dejé ahí, se lo mostré así más o menos cuando yo lo marcaba en los gráficos anteriores, el vértice siempre está coincide con algún valor de donde está el eje de simetría. Como las ramas van para arriba, yo sé que tiene que ser, vamos a hacerlo sin el eje Y, algo así. A mí lo que me falta hallar es esta altura. ¿Cómo se halla eso? Fácil. Lo único que hay que hacer para hallar el vértice, ¿sí? Siempre el vértice, vamos a hacerlo así, miren. Lo único que tienen que hacer como primer paso es reemplazar a la función, o sea, a la cuadrática por -1. Acuérdense que la ecuación original era 2x cuadrado eh, más 4x menos 6. Entonces, fíjense, si yo reemplazo por -1, me queda 2 por -1 al cuadrado más 4 por -1 menos 6. Bueno, -1 al cuadrado es 1, por 2 me queda 2, menos 4 menos 6. ¿Sí? Esta cuenta me da -8. ¿Eso qué quiere decir? El vértice siempre lo tengo que ubicar como un punto, ¿sí? No lo puedo ubicar de cualquier manera, ¿sí? Porque me indica qué tan abajo, qué tan arriba está del eje X. Entonces, en este caso, el vértice, ¿cómo se define? El vértice se define como la coordenada de X, que es del eje de simetría, -1, que es este valor que obtuvimos acá, ¿sí? Es el valor que se obtuvo de acá, ¿sí? Y -8, que ese -8 es ese valor que tenemos acá, que se obtiene de aquí. ¿Está bien? Ahora ya tenemos todo para graficar la parábola, ¿sí? Vamos a juntar todo lo que obtuvimos, porque algo muy importante, que cuando hacen cualquier ejercicio de matemática, primero es tener bien claro qué tienen que hacer. Y cuando hacen muchas fórmulas, muchas cuentas, y el resultado o la conclusión que tienen que sacar es en base a eso, todas esas fórmulas, esos resultados, siempre conviene juntarlas. Nosotros, ¿qué obtuvimos? Nos obtuvimos que tiene dos raíces. Uno era en x igual a 1 y en la otra x2 era, no me acuerdo, creo que era -3, ¿no? No me acuerdo. -3, y vamos a por las dudas revisarlo, -3. El eje de simetría estaba en -1 y el vértice era -1 de x y -8 de y. Vamos a poner acá la función original, por si queremos hacer alguna que otra cuentita, igual 2x cuadrado más 4x menos 6. Bien, entonces ahora vamos a graficar, ¿sí? Bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a hacerlo más acá al costadito. Lo dejé X acá. Siempre cuando grafiquen esto, por eso es bueno tener los valores acá, todos juntos a un costadito, para hacer las siguientes deducciones. Bueno, a ver, el punto más bajo es -8. Así que
Voy a ver si llego, con qué escala llego. Uno, dos, fíjense que de a uno no llego, entonces bueno, voy a hacerlo de cada un cuadradito. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Cinco, seis, siete, y les digo que zafando, zafando, ¿sí? Y acá me queda, vamos a verificarlo de vuelta, menos uno, bueno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete, este es menos ocho. ¿Está bien? Bien. Acá tengo el uno del eje X y el uno del eje Y. Bueno, sabemos que una raíz está en uno. Aquí. Esta es, digamos, este es mi x1, que es igual a uno, mi raíz. La otra, que era igual a menos 3, bueno, menos uno, menos 2 y menos 3. Este es mi x2, que es igual a menos 3. ¿Está bien? Yo sé que ya las ramas van para arriba. Además, sé que como el valor c es menos 6, la parábola también va a pasar por acá. También sabemos que el eje de simetría está en menos uno. Así que toda esta linita de puntitos que vamos a hacer acá es para guiarnos. Este es nuestro eje de simetría. ¿Sí? O sea que el vértice va a estar acá, que es el punto más bajo, porque las ramas van para arriba. ¿Sí? Este punto que está acá es nuestro vértice. Además, fíjense en lo siguiente. Estoy acá en menos uno, ¿no? Me moví uno para acá y estoy a esta altura, porque es la ordenada. Este es el menos 6. Esto quiere decir que muevo uno para acá y también tengo que tener esta altura. ¿Sí? Bien. Esto que está acá. Entonces, ahora lo único que nos queda por hacer es unir los puntos. ¿Sí? ¿Cómo unimos los puntos? Trazando simplemente con mucho cuidado. Ya sabemos que tiene que dar algo así, la parábola. ¿Sí? Entonces seamos medianamente prolijos. A ustedes les va a salir mucho más bonito que a mí, ¿sí? Pero yo les muestro. Tiene que pasar, epa. Vamos a hacerlo con otro color. Tiene que pasar por acá, tiene que pasar por acá, tiene que llegar acá, vuelve a subir, tiene que ir por ahí y además tiene que pasar por acá. Ahí está. Bien, esta es nuestra parábola. ¿Sí? Bien, esto es básicamente lo que les van a pedir, lo básico básico del gráfico de una parábola. ¿Qué otra cosa le pueden pedir? Lo mismo que cuando nosotros hallábamos en la recta que nos pedían el dominio, imagen y toda la historia. Para esto vamos a pensar un poquito. Acuérdense que el dominio eran todos los números que yo puedo reemplazar en X y obtener un resultado Y. Como no hay divisiones, no hay ni raíces cuadradas, ni logaritmos, solamente hay potencias y sumas, ¿sí? El dominio son todos los reales. La imagen, acuérdense, que se mide primero que nada sobre el eje Y. ¿Está bien? Y que va, en este caso, del punto más bajo al punto más alto de la serie de resultados que nos da.
¿Está bien? Bien. Tengan en cuenta que como yo mido el eje Y, tengo que medir desde acá, que es -8, para arriba. Y esto va a continuar, ¿sí? Para arriba indefinidamente. ¿Está bien? Entonces la imagen va a ir. Acuérdense que la imagen siempre, vamos a ponerlo en negro porque si no va a quedar horrible, siempre se mide con respecto al eje Y. En este caso, va a ir de -8 a más infinito. ¿Está bien? Bien. Este -8 es básicamente el -8 que está acá. Pero siempre traten de interpretarlo a partir del gráfico, ¿sí? Porque va a partir del vértice para arriba. Bueno, ¿cuál es, por ejemplo, el intervalo de crecimiento? ¿Sí? Bien, vamos, y que tenemos el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Acuérdense en que este tipo de, o sea, este tipo no, las gráficas, ¿sí? Por lo menos por ahora, se interpretan de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando una función era decreciente, por ejemplo, cuando a medida que aumenta x, disminuye y. Es decir, traduciéndolo a un lenguaje más coloquial, ¿sí? Es si voy de izquierda a derecha, la gráfica tiene que bajar. Fíjense que si yo estoy acá, paradito, y camino sobre la parábola, voy a ir bajando de altura, ¿sí? Y voy a ir bajando hasta llegar al vértice. Y después voy a empezar a subir. Es decir, que el intervalo de negatividad, perdón, de negatividad no, de decrecimiento, es de menos infinito, siempre menos infinito abierto, hasta el -1. Y el de positividad es exactamente el otro, de de positividad, de crecimiento, de -1 a más infinito. Fíjense en que el -1 en ambos lados está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque justo 1 es el punto mínimo de la función y es donde pega el salto. Va, donde pega el salto, está mal dicho, donde empieza a crecer. ¿Sí? Bien. Y de la misma manera podemos razonar cuando tengo el intervalo de negatividad. El intervalo de negatividad, en este caso, si ustedes se fijan, en qué área o en qué parte del eje X la gráfica está abajo del eje X, ¿no? Parece un trabalengua, pero básicamente es eso. Si ustedes se fijan, en todo este tramo es donde está abajo del eje X. Entonces, el intervalo donde está debajo del eje X es justamente el que está comprendido entre las raíces. En este caso, no siempre es así, ¿sí? Pero si tiene dos raíces, ¿sí? Siempre va a ser un factor muy importante las raíces para determinar quién es cuál es el intervalo de negatividad y de positividad. En este caso, va de -3, que donde está una raíz, hasta 1. Y el intervalo de positividad, vamos a hacerlo con otro color, es exactamente el opuesto, o mejor dicho, el resto. De aquí para allá, ¿sí? Hasta el menos infinito, y de este punto para allá, hasta el más infinito. ¿Sí? Por eso yo también les recomiendo acá, para tener esto bien claro, es ver en uno de los videos que armé, que bajo determinadas gráficas al azar, ¿sí? Se obtiene dominio, imagen, codominio, intervalo de crecimiento y de positividad y negatividad. De menos infinito a 1, a -3, perdón, porque es hasta acá, hasta hasta el -3, ¿sí? Porque ahí es donde empieza a ser negativa de vuelta, unión de 1 a más infinito. De vuelta,
El -3 en el 1, fíjense que está abierto, porque no es ni positivo ni negativo, y justo está sobre el eje X. ¿Sí? Recuerden que el intervalo de positividad es aquel intervalo de X, ¿sí? ¿Qué valores de X? Yo obtengo resultados positivos de Y. Y el intervalo de negatividad es exactamente al revés. ¿Bajo qué rango de X, de valores de X, yo tengo un valor por debajo del eje X? Perdón, el de positividad es por arriba y el de negatividad es por abajo. ¿Está bien? Bien. ¿Y el codominio? ¿Cuál es el codominio? Yo les doy unos segunditos, si quieren piénsenlo, ¿sí? Para ver cuál es, ¿sí? Pero, bueno, si ya pausan el video y lo pensaron unos segundos, si dijeron que era de menos 8 a más infinito, están equivocados. El codominio siempre son todos los reales. La única manera de cambiar eso es que tenga una restricción ya de movida. Eso ya lo veremos, ese tipo de restricciones, cuando veamos funciones inversas, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a esto, ¿sí? Bien, este es el primer caso donde ustedes tienen, donde se tiene que obtener para una parábola sus raíces, su eje de simetría, su vértice, bueno, dominio, imagen y cada uno de los intervalos de crecimiento, positividad o negatividad. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos a ver, por ejemplo, el caso igual x cuadrados, ¿sí? Menos 2x más 1. Bueno, de vuelta, ¿sí? Siempre acuérdense, si les sirve, acordarse que toda función cuadrática se puede escribir de esta manera. Qué feo más que me salió. Bien. Bien, ahora, si comparamos, fíjense, el que multiplica al x cuadrado es el a, que en este caso, el que multiplica al x cuadrado no hay nada. Entonces queda un 1. El b es el que multiplica la x, me queda menos 2. Y el c me queda 1. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos con esto? Volvemos a intentar calcular las raíces, ¿sí? Acuérdense que para calcular las raíces se pone esta fórmula que está acá, ¿sí? Que es la famosa fórmula de Bhaskara. Después van a ver, cuando aprendan casos de factoreo, que a veces pueden salvar pueden evitar la fórmula de Bhaskara, ¿sí? O cuando la ecuación está incompleta, que tenemos que ver esos casos, ¿sí? Pero por ahora, aunque sea como regla mecánica, ¿sí? Usemos esto. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Bueno, reemplazamos x1, 2 es igual a menos b. Como b vale menos 2, menos b es menos 2. Guarda con eso. Más menos. B cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado. Menos 4 por a por c. 4 por a que vale 1, por c que también vale 1. Todo esto sobre 2a, o sea, sobre 2 por 1. Bien, vamos a hacer una línea así. Bien, x1, 2 es igual a 4 más menos, perdón, 4. No, menos por menos me queda más, ¿sí? Me queda más 2, más menos. Menos 2 al cuadrado, que me queda 4. Menos 4 por 1, 4 por otro 1, me queda 4. Sobre 2a.
Perdón, sobre 2 por 1 que me queda 2. Fíjense qué curioso. 4 menos 4 me queda 0. Rayos y centellas. La raíz de 0 me queda 0. Entonces me quedaría x1, 2 es igual a más 2 más menos 0. Que esto ya hasta se descarta. Bueno, no tiene sentido. Entonces me queda que x1, 2 es igual a 2 sobre 2, es decir, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos raíces son iguales. O sea, voy a tener en definitiva una sola raíz. Pero fíjense en qué pasó a raíz de esto. Es decir, a raíz de lo que tengo acá adentro. Porque fíjense en que anteriormente, este número que me quedó acá, me ha quedado positivo. O sea que podemos agregar algo más acá de los que yo le venía diciendo, como que hay siempre alguna que otra cosita, que algo muy importante es qué pasa con este término de la fórmula de Bhaskara. Si es mayor que cero, voy a tener dos raíces. Es decir, por ejemplo, va a estar comprendido a estos dos casos que están ahí. Si es igual a 1, a 0, perdón, voy a tener, por ejemplo, o este caso que está acá, o este caso que está acá. O sea, va a tocar solamente. Y si llega, esto se los adelanto, si llega a ser negativo, va a pasar, que también vamos a ver un caso, o este caso que está acá, o este caso que está acá. Es decir, no va a tocar al eje X. Porque ahora viene, fíjense, en que si yo calculo, lo curioso de esto, es que si yo calculo el eje de simetría, acuérdense que el eje de simetría, vamos a ponerlo en una hojita nueva, total, no cuesta nada. Acuérdense en que el eje de simetría era menos b sobre 2a. En este caso, el eje de simetría, si ustedes se acuerdan, menos b me queda menos menos 2, vamos a ponerlo, y el a valía 1, 2 por 1. O sea que el eje de simetría, menos por menos es más, me queda 2, 2 por 1 me queda 2, entonces el eje de simetría es 2, es 1, perdón. O sea, la recta x igual 1. Entonces es como que nos empieza a sonar raro, porque fíjense en que las raíces, ¿cuánto nos había dado? Las raíces nos había quedado que x1 es igual a x2, o sea, es la misma raíz, nos daba 1. Miren, coincide el valor. Porque tengo una sola raíz ahora. Y para complicar las cosas, si yo agarro y a la función, que era igual a x cuadrado, ¿cuál era, perdón? Que se me fue la menos 2x más 1. Si yo ahora que para allá el vértice voy a decir, bueno, voy a reemplazar a la función por 1, ¿qué me termina pasando? Me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. Toda esta cuenta me queda 1 al cuadrado me queda 1, menos 2 por 1 me queda 2, más 1 me queda 0. Lo cual es lógico, porque es una de nuestras raíces, es la raíz, digamos, ¿no? Fíjense, reemplacé justo por el valor de la raíz. Si uno se quiere poner a graficar, es donde muchos se desesperarían, digamos. Lo único que sé hasta ahora es que tengo una sola raíz
y está en x igual a 1. Sé que como el A es positivo, las ramas van para arriba. Es más, sé que además pasa por acá. Pasa por 1. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué? Por el término independiente. Pero es lo único que sé. Y acá es donde empiezan a hacer una tabla de valores ser loco y les queda cualquier cosa. Si quieren hacer tabla de valores, háganla. Pero piensen lo siguiente. Acuérdense en que el eje de simetría era este, digamos, sea justo aquí. Sabemos que las ramas van para arriba, así que, digamos, quisiera hacer esto a la parábola, ¿sí? Pero además sabemos que pasa por acá. Entonces, ya esta parte de la parábola, de alguna manera la tengo definida. Pero fíjense de vuelta, tengo el eje de simetría y me moví uno para acá y obtuve uno de ahí. Si me muevo uno para acá de vuelta, para el otro lado, la misma distancia, ¿sí? Me moví uno y toqué al eje Y, o sea que la altura me dio uno. Y me moví uno para acá, la altura también tiene que ser uno, o sea que también tiene que pasar para acá. Como es, si me muevo uno para acá y estaba en x igual a uno, voy a terminar en x igual a 2, o sea que para 2 me da uno. ¿Se entiende? Eso es lo importante, el concepto del eje de simetría. De vuelta, tengo mi única raíz acá, ¿sí? Yo sé que pasa por acá por la ordenada, ¿sí? El término independiente es uno. A partir del eje de simetría me muevo una, voy al punto, si lo quiero bien matemático, digamos, bien exacto a nivel de punto, voy a hacer 0 de x y uno de y. ¿Pero qué quiere decir? Me moví uno para allá, como se indica la parte azul, y llegué a uno. Si me muevo la misma distancia para otro lado, la altura tiene que ser la misma. Si estoy en x igual a uno y me muevo uno para la derecha, llego a 2. ¿Sí? O sea que también tiene que pasar por el punto 2 de x, uno de y. Sin una sola tabla de valores, gente. Fíjense en que si yo a la función la reemplazo por 2, eso se lo dejo como tarea, les va a quedar uno. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerla. Me queda 2 al cuadrado, me queda 4. Menos 2 por 2 más 1. 4, 2 por 2 me queda 4, menos 4 más 1. 4 con 4 se va y me queda 1. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Está bien? Por eso es importante el eje de simetría. ¿Sí? Yo les recomiendo este video que lo vean y lo vuelvan a ver y lo vuelvan a repasar. Pero básicamente, ¿qué hice? Identifiqué la única raíz. El eje de simetría coincide con la raíz, otra opción no hay. ¿Sí? Y como yo al moverme a partir del eje de simetría, uno para la izquierda, si estaba en uno, me muevo uno para la izquierda, llego a 0 de x, ¿sí? Obtuve un valor de y 1, que es este que está acá. Si me muevo uno para la derecha, o sea, a partir de uno voy a llegar a 2. Y también me tiene que dar la misma altura, o sea que también tiene que ser por acá. ¿Mm? Ahora, si aún así quieren obtener una tabla de valores, sean piolas. Digan, bueno, a ver, calculo cuánto vale, por ejemplo, para menos uno. ¿Sí? Si yo reemplazo por menos uno, ¿sí? Vamos a borrar una parte. Vamos a borrar esto. Si yo reemplazo por menos uno, ¿qué hago? Me queda menos uno todo al cuadrado, ojo con los paréntesis, menos 2 por uno más uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda menos uno al cuadrado, me queda uno, menos 2 por uno, me va a quedar menos 2 con el signo, más uno.
Perdón, este es -1, ¿sí? Entonces acá se hace más, ¿sí? Me va a quedar 2 más 1, 3 más otro 1, me va a quedar 4. Es decir, que para -1 me queda 4 de ahí, ¿sí? O sea que para -1 me va a quedar 2, 3, 4. O sea, este es el valor de 4, ¿no? Vamos a borrar la cuadrática. Ahora la ponemos en otro lado, así nos queda más bonito. Perdón, parece que hubo una falla. Ahí está, para que reaccione. Ahí está. Vamos a dejar esto ahí. Entonces, me queda 2, 3 y 4. O sea que para -1 me va a quedar -4. O sea que todavía es mucho más. Ahora vamos a corregir la línea verde. La rama va mucho, o sea, crece mucho más rápido de lo que pensaba inicialmente. Vamos a esto. A ver, bueno, pasa por aquí, por -1, pero además va a pasar por ahí. Es decir, pasa por aquí y pasa por aquí. Pero vamos de vuelta. Si yo me moví un lugar, dos unidades y llegué a 4, si me muevo una posición, dos posiciones, o sea, estaba en 1, llego a 3, también me tiene que dar 4. O sea, no hagan la cuenta para -1 y para 3 de vuelta. ¿Sí? Apliquen justamente, la idea es aplicar el concepto de eje simetría. ¿Sí? O sea, que esta parte de la rama también es un poquito más. Esta encontramos por línea verde. A medida que vayan pasando los videos, me voy a estar volviendo más canchero para usar este programita. Bien. Y les quedó una parábola perfecta. Seguramente a ustedes les va a quedar mejor que a mí, ¿sí? Pero la idea es esa, es trabajar con el eje de simetría. Si van a hacer una tabla de valores, sean inteligentes. Si obtienen el valor -1, ya saben que para el valor 3 le va a dar el mismo. Lo pueden hacer después ustedes en como tarea, digamos, ¿sí? Van a llegar al mismo valor. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió? Espero que sí. Si no, me dejan en sus comentarios a ver si tienen dudas o no. Bueno, vamos a intentar hallar el dominio, la imagen y toda la historia. A ver a qué conclusiones llegamos. Vamos a usar solamente la gráfica. Si borramos bien, bien. El dominio, no quería hacerlo con verde. Ahí está. El dominio, ¿sí? Son todos los reales. Siempre como es una función cuadrática, es decir, solo hay raíces, perdón, raíces, potencias y multiplicaciones y sumas, no puede haber un número que no podamos obtener. Acuérdense en que el dominio, definido así a lo bestia, son todos los valores de x que yo puedo reemplazar en mi función y y estoy seguro que voy a tener un resultado. La imagen, ¿sí? Es mi conjunto de resultados. ¿Está bien? Entonces, como es mi conjunto de resultados, es lo que yo voy a medir sobre el eje. Y fíjense en que todos los resultados van a ir de acá para arriba. ¿Está bien? Salió medio chueco, pero bueno, perdón. La imagen, sí, está bien, es de 0
a más infinito. Bueno, ahora vamos a ir al intervalo de positividad y negatividad. Fíjense en lo siguiente. ¿Existe algún valor que como resultado me dé negativo? Y no, porque yo ya sé que la raíz está en x igual a 1. ¿Sí? Es la única raíz que tengo. Y además las ramas van para arriba. Así que no hay valor no existe un valor negativo, digamos, en la función. Por eso, acá es vacío el intervalo de negatividad. Y el intervalo de positividad son todos los reales. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? ¿Y cuál es el intervalo de decrecimiento? Acuérdense, siempre trato de repetírselos, el intervalo de crecimiento es aquel donde a medida que aumenta x, aumenta y. Traducido al castellano, si yo me voy de izquierda a derecha, la función tiene que subir. Recuerden que no basta con que un profesor o profesora le digan cuando la función sube. ¿Sí? A lo sumo, digan eso que va a ser más exacto. A medida que voy de izquierda a derecha, la función sube. O sea, son todos los números o todos los intervalos, ¿sí? O el intervalo, conjunto de intervalos, donde a medida que me voy de izquierda a derecha, la función sube. Después la definición más matemática es esa, cuando x es mayor, x1 mayor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Pero por lo menos conceptualmente tienen que saber la definición, entre comillas, coloquial. ¿Sí? Acá siempre va a depender, cuando hay raíces, de la raíz. Pero si nosotros miramos el gráfico, ¿sí? Y acuérdense que como vamos de izquierda a derecha, yo me paro acá. Yo soy un poquito, ¿no?, más cabezón, así que vamos a hacer un cabezón más grande, ¿sí? Bien, entonces estoy parado acá. Si yo después me muevo para acá, pac, 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 fíjense en que voy a ir bajando, ¿sí? ¿Y hasta dónde voy a ir bajando? Hasta que llegue acá, que es donde está justamente nuestro eje de simetría. En este caso es coincidente con la raíz. Y si me sigo moviendo hacia la derecha, voy a empezar a subir. ¿Sí? Nuestro punto clave es el eje de simetría. Entonces, mi intervalo de crecimiento es de 1 de x, abierto, porque en uno no está ni creciendo ni decreciendo, hasta más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es de menos infinito a 1. ¿Está bien? Bien. Vamos a ir ahora con el siguiente ejercicio. Eh, Vamos a suponer el típico ejercicio. eh, Pi igual x cuadrado más 4x menos, vamos a exagerar, 10. Mm, Y acá vamos a ponerle un 2. Bien. Entonces, vamos a intentar hallar siempre todos los pasos, hallar las raíces, el eje de simetría y el vértice. ¿Sí? Bueno, con las raíces, acuérdense, es x1,2 es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Todo, qué línea horrible que me había salido, sobre 2a. ¿Sí? En este caso, nosotros sabemos que a vale 2, b vale 4 y c vale menos 10. Em, Vamos a ponerle en B menos 10, perdón, vamos a ponerle más 10. Si no,
no va a pasar lo que yo quiero. Ahora se van a dar cuenta. Bien. Entonces, el x1, 2 es igual a menos b, es decir, menos 4, más menos b cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. No cuesta nada hacer todos los pasos. Menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale 10. ¿Sí? Todo sobre 2 por a, es decir, 2 por 2. El x1, 2 es igual a menos 4 más menos 4 al cuadrado me queda 16, menos 4 por 2 es 8, por 10 es 80. ¿Y acá qué termina pasando? Acá termina pasando algo muy curioso. Este resultado que tengo acá me da negativo. Y ustedes saben que la raíz cuadrada de un número que sea, vamos a ponerle, de un número negativo, no existe. Esto no tiene solución dentro del campo de los reales. ¿Sí? Cuando vean complejos, ahí bueno, se desayunarán otra cosa. Pero por ahora no tiene solución dentro del campo de los números reales. ¿Sí? Bien. Ahora, está bien. No, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene raíces, que es lo que les adelanté. Perdón. Aquí. Si es negativo, o va a ser este caso, o va a ser este caso que tengo acá. Pero lo que sí es seguro es que no va a cortar al eje X. Fíjense en lo siguiente, que como el A es positivo, ¿sí? Este, como el A es positivo, ya sé que las ramas van por arriba. ¿Está bien? Bueno, tal como pueden ver, entonces, como estamos mencionando recién, esto no tiene raíces. ¿Por qué? Porque la cuenta que da adentro de la raíz, ¿sí? Da negativo, ¿sí? Da menor que cero. Entonces, ¿cómo procedemos? Igual que como procedimos que cuando iba a una sola raíz. ¿Sí? Vamos a proceder a obtener el eje coordenada y las raíces. Bien, ahora, el eje coordenada y el vértice, perdón. Acuérdense en que el eje coordenada entonces era menos b sobre 2 por a. ¿Está bien? Bien, entonces, bien. Entonces nos tenemos que acordar, ¿sí? Y si no nos acordamos, llevamos los valores. A era 2, b era 4 y c era 10. Acuérdense, A2, B4 y C10. Además, tenemos que acordarnos que la función era 2x cuadrado más 4x más 10. 2x cuadrado más 4x más 10. ¿Sí? Bien, entonces el eje es menos b, que es menos 4, sobre 2 por a. O sea, 2 por 2, 4. O sea que el eje nos va a quedar que es 1. Esto quiere decir, mejor escrito es x igual a 1. Este es nuestro eje de simetría. ¿Sí? Bien. Y el vértice, acuérdense en que lo primero que hay que hacer para hallar el vértice es ver cuánto vale la función en 1. Perdón, en 1 no, en menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces en menos 1. Me queda 2 por menos 1 al cuadrado más
4 por menos 1 más 10. Entonces me queda f de menos 1 es igual a, bueno, menos 1 al cuadrado, me queda 1, por 2 me queda 2, menos 4, más 10. ¿Sí? Esto nos queda menos 2, más 10 me queda 8. O sea que f de menos 1 es 8. ¿Está bien? Eso quiere decir que el vértice va a estar dado por menos 1 de x, 8 de y. Bien. Entonces vamos a poner bien abajo el eje x. ¿Sí? Vamos a poner esto que está acá. ¿Está bien? 1, 2. O sea, fíjense que no voy a llegar a 10. ¿No? Entonces directamente lo que hago es, bueno, este va a ser 2, porque cada un cuadradito va a ser 1. Bueno, 3, 4, 5, 6. Vamos a borrar de ahí. Bien. 7, 8, 9 y 10. Por acá va a pasar la parábola. Sabemos que el vértice está en menos 1 de x y 8 de y. O sea, está aquí. Y además sabemos que no corta al eje x y además sabemos que las ramas van para arriba, lo cual es coherente. ¿Sí? Porque si fuesen para abajo, cortaría el eje x. ¿Se entiende? Si nosotros hubiésemos pensado que las ramas iban para abajo, que sea algo así, va a terminar cortando de manera segura al eje x en dos partes, lo cual no sería correcto en base a los resultados que estamos teniendo. ¿Sí? Bueno, de acá quedaría el eje x. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parábola va a pasar por acá, que es el vértice, que acuérdense que es menos 1 de x y 8 de y, y además va a pasar por acá, porque es lo que dice el término independiente. Vamos a un poquito más exagerado la curva. Y obviamente, fíjense en que yo me moví. Si este es mi eje de simetría, vamos a marcarlo. Me moví 1 para acá y llega a 10. Bueno, me tengo que mover 1 para acá y también llegar a 10. ¿Sí? Entonces la rama iría para ahí arriba. ¿Sí? Fíjense en que este punto que está acá, claramente, como me moví 1 para la izquierda, y yo acá estaba en menos 1, porque es mi eje de simetría, va a pasar a menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que para menos 2 me tiene que dar 10. Yo se lo dejo como tarea a ustedes, o al que le está mirando el video, que va a ver que les va a dar exactamente eso. ¿Está bien? Bien. Y ahí quedaría la gráfica. ¿Está bien? Bueno, si quieren también les puedo, vamos a obtener, ¿sí? Fíjense que el dominio, imagen y toda esa historia, vamos a borrar esta parte, así nos entra acá. El dominio,
el dominio de la función van a ser todos los reales, siempre. ¿Sí? La imagen, acuérdense que son los resultados. Y el resultado más bajo que les va a tocar es el vértice. O sea, va a ir de 8 a más infinito. ¿Sí? El intervalo de positividad son todos los reales, pues siempre va a estar arriba del eje X. El intervalo de negatividad no va a tener, porque en ningún momento esa parábola va a estar abajo del eje X. Pues si no, además debería cortar al eje X. Y si corta el eje X, ya iría en contra de lo que acabamos de decir que no tiene raíces. Bien. El intervalo de crecimiento, ¿de cuándo vendría a ser? Acuérdense que siempre va a depender del eje de simetría. Entonces va a ser de -1 a más infinito. Y el intervalo de negatividad, perdón, de decrecimiento, va a ser de menos infinito a -1. ¿Sí? Bien. Por ahora vamos a dejar esto acá. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver más casos de parábolas. Por ejemplo, cuando el A sea negativo o qué pasa cuando la parábola es incompleta. ¿Sí? Quiere decir que o no tiene el término independiente o no tiene el término lineal que multiplica la X, que es el término lineal, digamos, si se quiere, ¿no? Para identificarlo de alguna manera. Bueno, espero que hasta acá les haya servido y en breve estaré subiendo otro video. Bueno, muchísimas gracias y pórtense bien y hasta luego.